luego de detalles técnicos. Ya hemos visto entonces en reiteradas oportunidades esto que nos mostró este consenso de Cadigo, que en realidad nos enseñó que la enfermedad metabólica ósea es una enfermedad mucho más compleja que lo que nosotros conocíamos antes como osteodistrofia renal. Para hablar de osteodistrofia renal solamente nos referimos a la patología ósea propiamente dicha del paciente con enfermedad renal crónica. Están las anormalidades del laboratorio y lo que nos vamos a referir ahora a las calcificaciones vasculares, todo formando un complejo, un gran síndrome que altera el metabolismo óseo y mineral de esta población, produce enfermedad cardiovascular, fractura y lleva a una elevada mortalidad de esta población. Por lo tanto, estamos cambiando los paradigmas sobre lo que antes hablábamos cuando nos referíamos a osteodistrofia renal. Veíamos solamente el paciente como un esqueleto, que era el trastorno óseo, y hoy en día estamos mirando hacia una enfermedad más compleja, que no solo es la enfermedad ósea, sino que es la enfermedad cardiovascular de esta población y que es la principal causa de muerte de esta población. ¿A qué tejidos afecta? Y casi todo el organismo. Si hablamos de calcificaciones extraóseas, de depósitos de calcio fuera de su ambiente natural, como es el hueso, podemos tener calcificaciones cardiovasculares, principalmente las válvulas mitral y aórtica, el miocardio, en coronarias, en grandes arterias, produciendo sus consecuencias con insuficiencia cardíaca, arritmia. Hay calcificaciones en tejidos blandos que pueden llevar a infartos intestinales, pulmonares, trastornos del sistema nervioso central, o la conocida calcifilaxis o arteriolopatía urémica calcificante, como complicamos un poco más su nombre y hoy le llamamos con 3 palabras a la calcifilaxis, que puede producir necrosis en distintos tejidos. Es decir, calcificaciones pueden aparecer en distintos órganos y tejidos y esto lleva a un aumento de la mortalidad en la población. Bien, y cuando nos referimos específicamente a las calcificaciones vasculares, ya estas imágenes tal vez son clásicas. Tenemos que dividir a las calcificaciones en aquellas que afectan puramente a la íntima de las arterias, especialmente de mediano y gran calibre, y aquellas que afectan a la capa media, especialmente la muscular y la elástica de estas mismas arterias. Las enfermedades que afectan a la capa a la íntima, principalmente, está producido por un exceso de lípidos, procesos inflamatorios, una alteración del endotelio que lleva a principalmente la aparición de arteriosclerosis, con la consecuencia final que es el estrechamiento agudo de estas arterias y oclusión. En consecuencia de esto puede aparecer una enfermedad cardiovascular generalizada. En la uremia no solo vamos a tener este tipo de patología y en forma acelerada y precoz, sino que también aparece esta patología que significa la calcificación de la capa media, de las arterias de mediano y de gran calibre, que lleva a depósitos intensos de calcio a este nivel, destrucción de la capa elástica interna principalmente, y la consecuencia es rigidez de la pared vascular, más allá de la oclusión que puede haber en la enfermedad de la íntima. En este caso son enfermedades no oclusivas que lleva a una rigidez de la pared arterial. Es muy frecuente en la enfermedad renal crónica, pero también se ve en la diabetes y el aumento de la edad, y es lo que nosotros denominamos como esclerosis de Mockenbeck. Es una verdadera osificación de la pared vascular. En consecuencia de esta, cuando se altera la capa íntima, va a haber trombosis, inestabilidad de placa, infartos de distintos lugares, de acuerdo a dónde esté ubicada la enfermedad de la arteria que está afectada, y si lo que se afecta es la capa media, va a haber principalmente una pérdida de la elasticidad vascular con un aumento de la velocidad de onda de pulso, hipertrofia ventricular izquierda, insuficiencia cardíaca, lo que llevará a disfunción ventricular, especialmente diastólica, e hipoperfusión coronaria. En ambos casos puede aparecer en el paciente urémico, y en ambos casos es uno de los factores principales que lleva al aumento de la morbimortalidad cardiovascular de esta población.
Hay distintos factores que pueden llevar a producir calcificación vascular en la uremia. Acá está resumido, es una diapositiva un poco compleja, pero que hace referencia principalmente a los factores estimulantes e inhibidores que existen para el proceso de calcificación vascular y que en la uremia están en muchos casos todos alterados. Por ejemplo, cuando hay inflamación y aumento del fosfato, puede haber apoptosis de la célula del músculo liso con formación de cuerpos apoptóticos. Lo que ya vimos, alteraciones de la homeostasis fosfocálcica y el aumento del producto fosfocálcico también puede estimular las calcificaciones vasculares. Factores de nucleación circulante provenientes del proceso de remodelado óseo también pueden afectar lo mismo. Productos de la degradación de la matriz. Procesos, la falla de procesos anticalcificantes, como puede ser disminución de la proteína morfogenética del hueso, la osteoprotegerina o la fetuina A, que han demostrado que tienen un efecto anticalcemiante y están disminuidos en la uremia, tal como lo dijo Pablo recientemente, y otros factores diferenciales osteocondrogénicos que llevan a las células del miocito a convertirse prácticamente en un osteoblasto, estimulando la formación de cristales, el depósito de cristales fosfocálcicos y procesos inflamatorios que van a llevar a la calcificación vascular. Los trabajos de Giachelli, ya hace 10 años atrás, nos han mostrado que hay diversos mecanismos que pueden llevar a este proceso de cambio en el fenotipo de la célula muscular lisa y que lleva a las calcificaciones vasculares, principalmente estimulados por un aumento de los niveles de calcio y de fósforo que podrían upregular el cotransportador sodio-fosfato que se encuentra en la célula, en la membrana basal de la célula del músculo liso vascular. Esto produciría un aumento del fosfato intracelular, lo que traería aparejado cambios en los fenotipos de los elementos que modulan la producción proteica intracelular, especialmente RAN2X, la fosfatasa alcalina y la osteocalcina. Es decir, esta célula que se comportaba como un miocito empieza ante un microambiente adverso a comportarse como una célula ósea prácticamente, produciendo aquellas enzimas que son propias del hueso, llevando a formación de cristales de fosfato de calcio que se depositarán luego de romperse esta célula en la periferia y llevará principalmente posteriormente la mineralización de la matriz. En definitiva, estos procesos ya conocemos que existen mecanismos conocidos más avanzados que justifican la aparición de las calcificaciones vasculares. Vamos a ver si podemos detallar algunos de ellos. Por ejemplo, ¿cuál sería el rol del remodelado óseo en la aparición de las calcificaciones vasculares? Sabemos que tanto en la enfermedad de alto remodelado óseo, como por ejemplo el hiperparatiroidismo secundario, como en la enfermedad de bajo remodelado óseo, cuando falta hormona paratiroidea, en ambos casos puede haber depósitos de calcio y de cristales fosfocálcicos en los tejidos y calcificaciones especialmente vasculares. El primer mecanismo en la enfermedad de alto remodelado, la hormona paratiroidea, estimula el remodelado óseo, estimula los osteoclastos para una mayor salida de minerales del hueso que circularán en niveles anormalmente altos, y esto llevará al depósito de calcio, de calcio y fósforo en los tejidos. Mientras que en la enfermedad de bajo turnover óseo, cuando hay niveles bajos de hormona paratiroidea, por ejemplo, en la enfermedad ósea adinámica, cualquier ingesta de calcio o niveles elevados de fósforo luego de una ingesta hace que el hueso sea incapaz de incorporar esos cristales para tamponar esos niveles altos de calcio y fósforo, y estos minerales, por lo tanto, circularán y se depositarán en tejido periférico. Entonces, en ambos casos, tanto la enfermedad de alto remodelado como la de bajo remodelado óseo ha demostrado que es capaz de producir calcificaciones vasculares. Los estudios de London, ya hace 10 años atrás, nos han mostrado, fíjense ustedes que
Esto en este eje tenemos el grado de calcificación vascular, 0 sin calcificación y 4 grado máximo de calcificación. Él ha demostrado en estos trabajos que los depósitos fosfocálcicos arteriales aumentan cuando bajan los niveles de hormona paratiroidea, es decir, que en un estado de hipoparatiroidismo o disminución de la actividad de las glándulas paratiroides puede haber incluso más calcificaciones vasculares. Esto se asocia directamente con una disminución del remodelado óseo, mostrando una disminución del porcentaje de área de resorción ósea en la biopsia ósea, que está muy disminuido en los pacientes que tienen más calcificaciones vasculares. Lo mismo la superficie osteoblástica, que está asociado con la capacidad de formación ósea, está muy disminuida, por lo tanto, cuando baja la PTH en el paciente que tienen una calcificación ósea, una calcificación vascular elevada, y también se asocia con un producto fosfocálcico elevado y con el aumento de la ingesta de carbonato de calcio, principalmente mayor cantidad de ingesta en los pacientes que tenían calcificaciones mayores. ¿Cuál es el rol del FGF23 en las calcificaciones vasculares? No voy a entrar en ese tema porque es el que sigue y posiblemente Pablo pueda hablar algo al respecto. Ya lo ha dicho Pablo, el FGF23 interviene, se produce a nivel óseo, interviene inhibiendo las células paratiroideas, inhibe la expresión del cotransportador sodio-fosfato a nivel del túbulo proximal y produce por lo tanto fosfaturia, e inhibe la 1-alfa hidroxilasa renal, por lo tanto disminuye los niveles de calcitriol y disminuye indirectamente por lo tanto la absorción intestinal de calcio. Esta diapositiva, que es bastante compleja, nos muestra que el FGF23, tal como lo dijo Pablo, tiene factores sistémicos de regulación, como es el mismo 1,25 de hidróxido de 3, el fosfato, el calcio, la PTH, el mismo cloto, puede regular al FGF23. Esta molécula actúa a través de su receptor genérico, que se convierte en un receptor específico ante la presencia de cloto, y estos son los órganos blancos donde puede intervenir. Y les quería mostrar que hay algunos indicios que la activación del receptor a través del FGF23 y en presencia de cloto podría tener algún rol en las calcificaciones vasculares. Y últimamente hay algunos datos que muestran que incluso la actividad del FGF23 sobre su receptor en ausencia de cloto también tendría efectos sobre los cardiomiocitos en la aparición de hipertrofia ventricular izquierda. Estos serían efectos independientes del cloto que están en vías de estudio. ¿Cuál es el rol de la vitamina D sobre las calcificaciones vasculares? Bien, quería mostrarles este trabajo ya lleva del año 2009, nos muestra que los cambios en la expresión de cloto principalmente contribuye a la aparición de envejecimiento prematuro e insuficiencia renal crónica, tal como lo dijo Pablo, pero sabemos que ratones que son cloto knockout, es decir, carecen de cloto, aumentan la expresión del cotransportador 2-sodio-fosfato, aumenta la 1-alfa hidroxilasa en riñón, efecto contrario entonces a lo que tiene cloto propiamente dicho, e incrementa los niveles de fosfato de 1,25 de 3, es decir, la falta de cloto hace que haya hiperfosfatemia y haya aumento del 1,25 de 3. Y estos cambios se asocian con calcificaciones tisulares amplias, con atrofia tubular y acortamiento de la vida de estos ratones, porque el cloto alarga la vida. Si falta cloto, entonces hay calcificaciones tisulares, atrofia tisular y acortamiento de la vida de los ratones. Pero ¿cuál es el rol de la vitamina D en ese proceso? Bueno, estos trabajos mostraron que cuando se produce un modelo de ratones que es cloto knockout, que falta el cloto, los niveles de 1-alfa hidroxilasa aumentan respecto al wild type, es decir, a los ratones control, que no son cloto knockout. Entonces los niveles de 1-alfa hidroxilasa, que es la enzima que activa al calcitriol, al 1,25 hidróxido de 3, aumenta, y aumentan los niveles de vitamina D. ¿Y qué pasa con las calcificaciones tisulares, especialmente las calcificaciones renales en ese caso? Bueno, el modelo cloto knockout
tiene amplias calcificaciones comparado con el wild type, amplias calcificaciones especialmente en tejidos periféricos cuando falta cloto, pero cuando este mismo modelo se produce un knockout para 1-alfa hidroxilasa, desaparecen esas calcificaciones, y lo mismo pasa cuando es un modelo doble knockout. Knockout para cloto y knockout para 1-alfa hidroxilasa, demostrando la importancia, en este caso, en ausencia de cloto, de la vitamina D para la aparición de las calcificaciones vasculares. En el mismo modelo, en el cloto knockout, los niveles de PTH son extremadamente bajos y los niveles de FGF23 son significativamente altos, mientras que en el modelo doble knockout y en el modelo knockout para 1-alfa hidroxilasa, los niveles de PTH son altos en ambos casos y los niveles de FGF23 son bajos. Por lo tanto, la conclusión de este trabajo es que la vitamina D tendría un rol patológico importante en la homeostasis del calcio y de las calcificaciones ectópicas en forma independiente al cloto y al FGF23. ¿Cuáles son los métodos de diagnóstico que podemos utilizar en la práctica diaria para las calcificaciones vasculares? Bueno, tenemos distintos métodos, desde las simples radiografías simples de los distintos territorios del organismo, la ecografía convencional, hasta los métodos un poco más complejos como el EBTC, que es la Electron Beam Tomography, o las tomografías multi-slice, que pueden realizar una cuantificación de los depósitos de calcio en las distintas arterias o incluso a nivel valvular. Pero la radiografía simple es un método bastante útil y que ha demostrado que puede ser utilizado en la práctica diaria y principalmente está disponible para todo el mundo prácticamente. Así, si podemos realizar una radiografía simple lateral de columna lumbar, podemos medir y semi-cuantificar la cantidad de calcificaciones o de calcio que vemos en la pared posterior y anterior de la aorta, para lo que Kaupila describió como un score que se correlaciona bastante bien con morbimortalidad cardiovascular. Así, si nosotros medimos las calcificaciones vasculares, dándole un punto a cada 1/3 de altura vertebral, cada 1/3 de altura que vemos la calcificación, le damos un punto, tendremos, si hay una calcificación completa que abarca toda una vértebra, serán 3 puntos, en la porción posterior de la aorta y en la porción anterior serán otros 3 puntos. Y si multiplicamos por todas las calcificaciones que encontramos a nivel de la columna lumbar, tendremos 0 calcificación cuando no hay ningún depósito de calcio visible en la radiografía simple lateral de columna, y hasta un máximo de 24, 12 por cada pared anterior y posterior respectivamente de la aorta, correlacionándose esto bastante bien con morbimortalidad. Fíjense ustedes, este estudio hecho a través del estudio de Framingham nos mostró que aquellos pacientes, tanto hombres como mujeres, que tenían el tercilo con mayor depósito de calcio en el hueso, en la pared de la aorta, eran los que tenían mayor mortalidad en ambos sexos. También podemos medir calcificación en pequeños, medianos o pequeños vasos sanguíneos, especialmente en la región de la pelvis y en manos. Esto es lo que describió Adragao, y el score de Adragao se realiza haciendo una radiografía simple de pelvis y una radiografía de mano de frente, y dividiendo ambas radiografías en 4 cuadrantes y contando la cantidad de depósitos de calcio o de arterias que tienen depósitos de calcio en cada uno de los cuadrantes. Así, si no hay ninguna calcificación visible, el score será 0, y si hay 8 cuadrantes con calcificaciones visibles será 8, y así entonces progresivamente contaremos la cantidad de depósitos de arterias calcificadas que encontramos. Esto se correlaciona también bastante bien con morbimortalidad en esta población. La medición a través de la Electron Beam Tomography nos lleva a realizar un score coronario de calcificaciones coronarias, siendo 0 un score de riesgo muy bajo, donde carece de calcificación coronaria, y así sucesivamente aumenta el score hasta más de 400, considerado un factor de riesgo elevado. Y muchos de los estudios
realizados especialmente por Paolo Raggi muestran que los scores de calcificaciones altos son altamente frecuentes en esta población y se asocian con morbimortalidad en esta población. ¿Cuál es la epidemiología de las calcificaciones vasculares? Las calcificaciones vasculares aumentan en la medida que aumenta la edad y es más frecuente en los pacientes que tienen enfermedad cardiovascular versus los que no tienen enfermedad cardiovascular, y esto aparece en las edades medianas de la vida principalmente, y es mucho más frecuente en los pacientes que están en hemodiálisis a cualquier edad versus los pacientes que no están en diálisis pero tienen enfermedad cardiovascular y versus aquellos que no tienen enfermedad cardiovascular. También este estudio que recopila en realidad 4 estudios con medición de distintos tipos de mediciones tomográficas de las calcificaciones coronarias nos muestra que la prevalencia de calcificación coronaria es muy elevada. En el estudio de O de 2002 mostró que es de un 92% de prevalencia de la población, hasta el que menos mostró es el de Stoneport, con un 53%. Es decir, siempre arriba del 50% de la población que se encuentra con enfermedad renal crónica en diálisis tiene calcificaciones coronarias medidos por métodos tomográficos. Nosotros hicimos recientemente un estudio sobre enfermedad cardiovascular en diálisis a propósito de la tesis doctoral de uno de nuestros médicos del servicio, y estudiamos a una población en diálisis no seleccionada. Eran 71 pacientes en diálisis, la mayoría del sexo masculino, cercano a los 60 años de edad de media. Todos los pacientes, la mayoría de ellos habían entrado a diálisis por causa de insuficiencia renal crónica debido a diabetes, el 28%, o nefroesclerosis, el 23%, la mayoría estaba en hemodiálisis, el 82%, llevaban más de 3 años en diálisis de media, se dializaban con fístula, con un KTB adecuado, y un cuarto de ellos había tenido un trasplante previo. Lo que les quería mostrar que separando a los grupos de pacientes entre diabéticos versus no diabéticos, encontramos un score de adragado significativamente mayor en los pacientes diabéticos, es decir, para calcificación de arterias de mediano calibre eran significativamente mayor en diabéticos que en no diabéticos. Era ligeramente mayor el score de Kaupila, es decir, calcificación aórtica en los diabéticos, aunque esto no fue significativo. Luego, en pacientes mayores de 58 años versus los menores de 58 años, es decir, en edad avanzada, encontramos que el score de calcificación aórtica era significativamente mayor en esa población versus a los de menor edad. No encontramos, medimos niveles de FGF23 en ambas poblaciones y de fetuina A, no encontramos una asociación directa con las calcificaciones vasculares, posiblemente porque por el escaso número de pacientes en ambos grupos. Sí pudimos ver que hay una tendencia a que los pacientes que habían fallecido al final del seguimiento de 3 años versus los que continuaban vivos tenían una score de calcificación de adragado que era una tendencia superior, tanto los fallecidos por todas las causas como los fallecidos por causas cardiovasculares versus los que permanecían vivos, y no encontramos asociación con el score de Kaupila y mortalidad. Finalmente, el análisis multivariado de este grupo nos mostró que los 2 únicos factores de riesgo significativos para muerte por todas las causas en este grupo poblacional había sido una hipoalbuminemia y el producto fosfocálcico elevado. ¿Qué relación hay entre calcificaciones cardiovasculares y mortalidad? Bueno, ya sabemos, son resultados del estudio ARO, que las calcificaciones cardiovasculares son las causas de que la enfermedad cardiovascular es la causa de muerte más frecuente en la población con enfermedad renal crónica. En nuestra población de diálisis de nuestro hospital mostramos que a lo largo de 30 años los trastornos cardiovasculares fueron responsables del 35% de la muerte de esta población, sobre todo la patología infecciosa, que fue el 26% de las causas de muerte. Que los factores de riesgo que están asociados con score de calcificación de pacientes en diálisis son varios. La edad, el aumento de la edad se relaciona con calcificaciones vasculares, el sexo femenino, la raza blanca, la presencia de diabetes, el tiempo en diálisis,
el calcio y el fósforo son principalmente factores asociados directamente con la aparición de calcificaciones. Sabemos que el aumento de las calcificaciones, especialmente las calcificaciones coronarias y aórticas, puede aumentar la mortalidad de la población. Este trabajo publicado en el año 2010 nos muestra que aquellos pacientes que tienen calcificaciones severas tienen una mortalidad significativamente mayor a los que tenían calcificaciones aórticas en forma moderada o no tenían calcificaciones. Y más importante que esto, que las calcificaciones, que aquellos pacientes que tenían progresión, aumento de las calcificaciones en el tiempo, tenían una tendencia a la mortalidad mayor. Esto se relaciona también con la rigidez de la pared arterial. Ya habíamos dicho que la esclerosis de Mockenbeck aumenta la rigidez de la pared arterial y por lo tanto aumenta la velocidad de ondas de pulso. Será mayor en la población cuando más calcificación tenga. A mayor calcificación, depósito de calcio en la aorta, mayor es la velocidad de onda de pulso. Y a mayor velocidad de onda de pulso, mayor mortalidad de la población. Es decir, hay una relación o una asociación entre calcificación vascular, rigidez de la pared arterial, aumento de la velocidad de ondas de pulso y mortalidad. Finalmente, el tratamiento. Bueno, hay varias líneas de tratamiento, pero en definitiva posiblemente quedemos decepcionados cuando termine de hablar del tratamiento. Podemos hablar de calcitriol, de derivados de la vitamina D, de calcimiméticos, pirofosfato, bifosfonatos, tiosulfato y hasta la misma paratiroidectomía. Sin embargo, los resultados de los tratamientos no son muy promisorios. Cuando aparecen las calcificaciones vasculares, posiblemente estamos llegando tarde, así que vamos a tener que seguramente trabajar en forma precoz con estos pacientes para evitar las calcificaciones vasculares. Respecto a la elección del quelante oral de fósforo, no me voy a referir demasiado de ello porque Alberto va a hablar mañana de hiperfosfatemia, seguramente va a tocar el tema de los quelantes. La gran pregunta es, ¿quelantes con calcio o quelantes sin calcio? Bueno, las guías CADIGO dicen que hay que restringir la carga de calcio. Se debe considerar como de alto riesgo cardiovascular los pacientes con calcificación vascular, por lo tanto hay que restringir las dosis de quelante de fosfato que se basan en calcio y vitamina D, dializar con concentraciones de calcio adecuadas entre 1,25 y 1,50 milimoles por litro, y se puede utilizar combinación de calcimiméticos, calcitriol o análogo de vitamina D para disminuir los valores de hormona paratiroidea. Los estudios comparativos entre quelantes en base a calcio con sevelamer, que no tiene calcio, a 52 semanas para demostrar progresión de calcificaciones coronarias y en aorta, han mostrado que los pacientes de la rama que tenían quelantes sin calcio, como el sevelamer, habían tenido una disminución del score de calcificación coronaria y aorta, a diferencia de los pacientes que recibían calcio con quelantes en base a calcio, que tuvieron un aumento de ambos scores a lo largo del tiempo. Esto hizo pensar que la utilización de quelantes sin calcio y sin aluminio, como es el sevelamer, podría disminuir la mortalidad de la población a mediano y largo plazo. Por eso se hizo el estudio DICOR, con dos ramas, uno comparando sevelamer versus quelantes en base a calcio, midiendo endpoint duro como puntos finales de seguimiento, que eran mortalidad por todas las causas y mortalidad de tipo cardiovascular, y ambas ramas no tuvieron diferencia en cuanto a la mortalidad a más de 3 años de seguimiento, y solamente los endpoints secundarios, como puede ser mortalidad en los tratados con sevelamer por más de 2 años o en los mayores de 65 años, mostró una diferencia significativa a favor del sevelamer. Por lo tanto, la pregunta continúa para saber si los quelantes en base sin calcio tienen ventajas, sobre todo en la mortalidad de esta población. Y algunas palabras respecto al Cinacalcet. Ustedes saben que este es un modulador selectivo del receptor del calcio y que ha demostrado que puede controlar efectivamente los niveles de hormona paratiroidea en los pacientes con hiperparatiroidismo secundarios versus placebo, bajando los niveles de calcio sérico, de fósforo sérico y de producto fosfocálcico,
Así, por ejemplo, el estudio ADVANCE, en donde una rama utilizó Cinacalcet más dosis baja de vitamina D en aquellos pacientes que estaban hipocalcémicos durante un seguimiento de 52 semanas versus una rama que usaba solamente vitamina D y placebo, buscando si es un estudio randomizado y prospectivo, evaluando si el Cinacalcet tenía efectos sobre las calcificaciones cardiovasculares. El estudio ADVANCE mostró que el grupo de pacientes que utilizaba Cinacalcet, midiendo a través del score de Angstrom, es decir, por electron beam tomography y el puntaje y por puntaje de volumen de calcificaciones, tanto en arteria coronaria, aorta torácica, válvula aórtica y válvula mitral, habría una tendencia que en muchos casos no era significativa a favor del Cinacalcet, con una disminución de la velocidad de progresión de las calcificaciones en todo esto, en estos sitios que habían sido medidos. Solamente se mostró que había un puntaje de Angstrom significativamente menor de crecimiento de las calcificaciones para válvula aórtica y para arteria coronaria. Acá se han movido algunas de estas diapositivas. Bien. Respecto a la utilización de algunos bifosfonatos, hay datos que son en la mayoría de los casos anecdóticos, recopilación de datos, de casos, en donde muestran que el uso de algunos bifosfonatos como el etidronato tendría una disminución muy modesta en las calcificaciones, especialmente cardiovasculares. El etidronato también ha mostrado que sería eficaz dado por vía endovenosa para mejorar la calcifilaxis. Estos son todos reportes de casos. El pamidronato endovenoso también ha mostrado que tiene mejoría de las calcificaciones vasculares y en algunos casos también de la calcifilaxis. Siempre volvemos a hablar de recopilación de datos. El uso del tiosulfato de sodio ha demostrado en algunos pacientes que su utilización baja los depósitos de calcio a nivel corporal. Yo no tengo experiencia con el tiosulfato porque en mi país no existe a la venta y algunos pacientes que lo han utilizado han conseguido importarlo por su propia cuenta, han tenido una experiencia relativamente buena con este tipo de medicación. Hay que hacer un llamado respecto a la warfarina y la vitamina K. La warfarina puede producir una inhibición de la proteína GLA de la matriz, que es dependiente de vitamina K, y que esta proteína es un inhibidor de la calcificación tisular. Por lo tanto, la inhibición de esta proteína GLA a través de la utilización de warfarina podría potenciar la aparición de calcificaciones vasculares. Por lo tanto, en pacientes que están con calcificaciones o están en riesgo de sufrirla, hay que tener en cuenta este dato a la hora de indicar una anticoagulación. En resumen, entonces, las medidas generales de manejo: hay que controlar los factores que promueven las calcificaciones, como es el control del fósforo, del producto fosfocálcico, tratar de bajar los niveles de colesterol, utilizar quelantes en base sin calcio, por ejemplo el sevelamer, control del hiperparatiroidismo secundario, por ejemplo con los calcimiméticos, uso de dosis fisiológicas de vitamina D, los conocimientos que tenemos sobre bloqueantes canales de calcio, warfarina. El trasplante renal puede ser un resultado positivo para estos pacientes y como futuro promisorio el aumentar los efectos de los factores que inhiben la calcificación vascular. Todavía no lo logramos hacer, pero ya sabemos que esto tiene un efecto positivo, inhibiendo las calcificaciones vasculares como la proteína GLA de la matriz, la osteoprotegerina o la fetuina A, lo que abriría unas nuevas perspectivas para el futuro. Bien, bueno, pero hay un solo tratamiento que ha demostrado eficacia para evitar las calcificaciones vasculares. Es el baile de anoche con nuestro amigo Guillermo. Y bueno, yo he tratado de imitarlo, aunque no he conseguido hacerlo como Guillermo, pero esto posiblemente sea beneficioso. Muchas gracias.